Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no van más allá, pero que se ponen muy interesantes respecto a la situación que venimos planteando desde hace tiempo. Hay un enrarecimiento claro entre las áreas de influencia de Moscú, de la Unión Europea, entiéndase OTAN, y esto nos retrotrae a los tiempos de los roces entre el Pacto de Varsovia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Hay un clima innecesariamente tenso, y desde luego Moscú campea por sus fueros y hace sentir sus áreas de influencia sobre la vieja Europa. Esto es solo el comienzo, aunque viene dilatándose, de algunos temas que a última hora he modificado, hablo en primera persona como productor, ¿no? He modificado porque me parece que es el momento de vincular unos con otros y tener un panorama que confirma lamentablemente lo que venimos diciendo desde hace muchas noches atrás, ¿no? No veo nada de última hora que cambie esto. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Esto nos lleva a una situación de la que creíamos se había salido ya hace tiempo. Y esto tiene que ver con numerosas situaciones, no solo lo que estamos planteando, ¿no? Bueno, la resolución del Parlamento Europeo es considerada antirrusa y hay reacciones en este sentido, ¿no? Se votó, el Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de resolución sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar lo que llaman propaganda de terceros en su contra y en la que acusan directamente a Rusia de poner en duda los valores democráticos y tratar de dividir a Europa. Aquí se votó un documento y este documento tiene carácter vinculante, pero sí importancia simbólica, aunque no es vinculante, ¿no? ¿Quién habla aquí? Rebecca Harms, miembro del Parlamento Europeo, de los Verdes. Dice, creo que ya es hora de que el Parlamento Europeo comience a afrontar los desafíos de la guerra de la información y de encontrar soluciones buenas y sensatas. Creo que es perfectamente adecuado ahora que hemos visto a los Estados Unidos, incluso antes de que la campaña del Brexit, es decir, la salida de Inglaterra, donde pudimos observar cómo influye la propaganda y cómo la propaganda apunta a debilitar los lazos dentro de nuestra Unión Europea. Eugen Freund dice, sin embargo, este es miembro del Parlamento Europeo, por supuesto. Sin embargo, este informe se centra en un país, Rusia, y lo que creo es que aún más preocupante es que a pesar de nuestra resistencia, ISIS, es decir, el Estado Islámico, ¿no?, está incluido en esto. Sin duda utiliza tácticas similares, pero por supuesto no es un Estado. Y eso está en contra de la tesis bien fundamentada de la Unión Europea y de muchos otros Estados. Una organización terrorista se sitúa al mismo nivel que un Estado, algo que hemos estado impidiendo explícitamente desde hace muchos años, ver al Estado Islámico como si fuera un Estado. Estado muy lejos de esto. El informe es ya materia secundaria. No confundamos los conceptos. La peor caricatura de la Guerra Fría. Europa aprueba una resolución contra los medios rusos, dice RT, y contraataca en esto el teatro de operaciones paralelo a la realidad política, militar, como la quieran ver. El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de la resolución sobre su comunicación estratégica para combatir la supuesta propaganda rusa contra la Unión Europea, informaba hoy contraatacando RIA Novosti. Por supuesto, RT se hacía eco. De los 691 diputados que han participado en la votación, 304 han votado a favor del documento, 179 en contra, 208 se han abstenido. El documento elaborado por la eurodiputada polaca Anna Elżbieta y debatido el martes en la Eurocámara, pide una respuesta. Todo esto es una clara campaña de agresión mediática. No importa que Europa les coloque mordazas. Los lectores apoyan a RT tras una resolución europea, dicen los que contraatacan en esta guerra mediática.
El miércoles el Parlamento Europeo ha votado a favor de la resolución sobre su comunicación estratégica para combatir la supuesta propaganda y desinformación contra la Unión Europea. En esto, Vladimir Putin dijo, nos dice que estamos observando una cierta degradación bastante obvia, esta votación, ¿no?, en el sentido político de la palabra, de cómo se entiende la democracia en la sociedad occidental y en este caso en particular, en el Parlamento Europeo. Pero tengo mucha esperanza y espero mucho que el sentido común prevalezca y no veamos ninguna restricción real. Putin, sobre la resolución europea, dijo, es una degradación de la democracia. Y estaba todo el mundo ahí. El líder ruso ha criticado a los países occidentales por no respetar los principios que ellos mismos promueven. Hace muy poco nos intentaban dar lecciones sobre democracia y siempre escuchamos que prohibir cosas no se corresponde con los principios y normas de la democracia, ha recordado Putin citando medios occidentales. También ha felicitado a los periodistas que han empujado a los representantes de la institución europea a adoptar una declaración como porque trabajan de manera activa, eficiente y creativa. El presidente ruso ha expresado su deseo de que el sentido común prevalezca y no haya ninguna limitación real a la labor de los medios de comunicación del país. Hipocresía flagrante, dice la directora de RT sobre la resolución europea contra los medios de comunicación internacionales rusos. En referencia a una posible respuesta de Rusia a la decisión europea desde el Ministerio de Exteriores de la Cancillería en Moscú, se ha descartado cualquier medida restrictiva contra los periodistas occidentales al afirmar que nunca habrá discriminación hacia ellos, es decir, no van a pagar con la misma moneda. A esto, las declaraciones han dado lugar a muchas interpretaciones, pero todo parece estar muy claro. Hace pocas horas, el jefe de Estado Vladimir Putin se ha pronunciado sobre la resolución y esto no cambia ya nada. En Estambul, Turquía, el presidente Tayyip Erdogan decía, ellos votarán sobre las conversaciones de la Unión Europea con Turquía. Déjenme decir esto muy de frente. Estoy llamando al mundo desde aquí, sea cual sea el resultado, este voto no tiene ningún valor a nuestros ojos. ¿A qué se debe esta declaración? Erdogan niega el valor de la votación del Parlamento Europeo sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Le han dado con las tablas en la cabeza. A pesar de que la votación no es vinculante, no hay manera de que yo toleraría el mensaje dado en esta votación. El hecho de que el Parlamento Europeo sea condescendiente a la celebración de esta votación muestra que está tomando partido con grupos terroristas. Si nos quedamos en silencio frente a estos acontecimientos y no decimos nada, seguirán dándole bienvenida a tiranos sangrientos en la alfombra roja y etiquetarán a quienes los critican como dictadores. Si dicen que alguien es un dictador, mi libro dice que la persona es un buen hombre. Bueno, reaccionó Erdogan, ángulo importante de la OTAN durante la Guerra Fría y ahora no les gusta, ¿eh? Hemos dejado claro una y otra vez que nos preocupamos por los valores europeos más que muchos países de la Unión Europea. Pero no vimos un apoyo concreto de parte de nuestros amigos occidentales. No se mantuvo ninguna de las promesas que nos hicieron. Y esto lo dijo en la conferencia de la Organización para la Cooperación Islámica, OCI, en Estambul. Habrá una reunión en el Parlamento Europeo y votarán sobre las negociaciones de la Unión Europea con Turquía. Sea cual sea el resultado de esta votación, a nuestro entender no tiene valor alguno, enfatizó. Varios miembros destacados del Parlamento Europeo pidieron el martes detener negociaciones de acceso de Turquía a la Unión Europea debido a las amplias purgas que el gobierno turco ha llevado a cabo tras el fallido golpe de Estado en julio. Más de 125.000 personas, incluidos soldados, académicos, jueces, periodistas y líderes kurdos, han sido detenidos o despedidos por su supuesto apoyo al golpe militar, en lo que los opositores, los grupos de derechos humanos y algunos aliados europeos han dicho que es un descarado intento de eliminar toda disidencia en Turquía. Erdogan critica a Occidente tras el voto del Parlamento Europeo sobre la adhesión turca y dijo, ahora Estados Unidos está dando otro paso, quiere jugar el mismo juego diciendo que los bancos Kuwait Turk y Kuwait Foundation apoyan el terrorismo.
Eso está mal. Y esto es otra vez un juego jugado en países islámicos donde dicen que estamos creando terroristas. Y no hay tal cosa en sus países. Le hablaba a muchos delegados islámicos acá. Bugün böyle konuşulur, sonra bu yanlış düzeltilir. Fakat biz burada kalkıp Después dice, ahora los europeos nos dicen que Trump ha hablado contra los musulmanes y ha hablado contra el Islam. Estamos acostumbrados a esta retórica en política. Hablan de esta manera hoy y se corrigen más tarde. Debe ser cuidadoso y sensible. Si hablamos de democracia, debemos respetar el resultado que sale de las urnas. El miércoles, una votación en el Parlamento debe determinar si tiene o no negociaciones para el acceso de Turquía a la Unión Europea. Eso no tiene ningún valor, dijo. Estambul, como se ve, y en Bruselas, se hablaba de Estambul hoy mucho, en el aeropuerto de Konya y en Adana, en Turquía, había movilizaciones. Mehmet Yalinalp, general, ex general turco, dijo, el impacto es desastroso. Necesito ser honesto aquí, necesito decir la verdad. Creo que el impacto es desastroso porque cada departamento o institución tiene el recurso más crítico, que es el capital humano, tu gente. Si pierdes a tu gente entrenada y hábil, si pierdes la gente honesta y confiable, entonces tienes un problema realmente importante, ¿no? Ahora, suplicando inocencia, el general buscado por la purga de Turquía dice que están arruinando a las Fuerzas Armadas. No será fácil recuperar de nuevo el antiguo nivel porque se necesita mucho para lograrlo. Creo que podemos tomar algunos años, incluso algunas décadas, volver a nuestro nivel de antes. Y esto es lo que ha sucedido con la purga que afecta a nuestras Fuerzas Armadas. Gran comando, control y comunicaciones estratégica que se despega ahí, permanentes vuelos de la OTAN para hacer control. Si el país cambia su eje de occidente a oriente, de la OTAN a otras organizaciones, de Estados Unidos a Europa, de la Unión Europea y a otras direcciones, me temo que también podría significar que preferimos algunos valores de diferentes regiones. Diferentes personas tienen una mentalidad diferente. Of different regions, different people who have a different mindset. El ex general turco Mehmet Yalinalp decía, lo que veo es el número de personas que tiene este denominador común. ¿Cómo tener firme creencia en el expresidente Mustafa Kemal? Los principios fundadores de Kemal Atatürk, de nuestro Estado, de la democracia, de la libertad de expresión, de la apertura, de la integración con Occidente en los propios valores, por supuesto, han sido arrastrados a una lista de purgas y ahora son expulsados del gobierno. With the West in values, of course, have been pulled into a list of purge. Por el momento, hay casi 150 generales bajo custodia. Tenemos alrededor de 350 generales en nuestras Fuerzas Armadas. Y hay miles de oficiales y suboficiales que han sido eyectados o puestos bajo custodia. El golpe de Estado fue apoyado por casi la mitad de su ejército y entonces habría sido un caso muy diferente. Almost 150 generals in custody. We have around 350 generals in total in our military. There are some thousands of officers and non-commissioned officers who have... Y ahí vuelve sobre el tema. El golpe de Estado fue apoyado por casi la mitad del ejército, entonces habría sido un caso muy diferente. Mi pregunta es, ¿por qué tanta gente se le acusa de ser parte de esta organización ilegal y está bajo custodia? No han participado en absoluto en el golpe. My basic question is why so many people, even they are being accused to be a part of this illegal organization and they are in custody, have not participated at all in the coup. Y finalmente el ex general Mehmet Yalinalp dijo, lo que quiero decir es que algunos funcionarios del gobierno manipularon estas órdenes para expulsar a personas inocentes como yo. Bueno, la situación es bastante tensa. Suplicando inocencia, general Buscado dice que la purga en Turquía ha arruinado al ejército y a las Fuerzas Armadas.
to expel innocent people like me, and I'm, Gente inocente como yo ha sido expulsada de las fuerzas. Yo solo soy uno entre miles de personas. No tienen idea de por qué hemos sido expulsados. ¿Cómo se toman las decisiones ahora? ¿Cómo podemos conseguir nuestros derechos legales para defendernos contra estas decisiones? Mientras tanto, en Bruselas, el despedido general turco, buscado conexión con el fallido golpe de Estado en julio, ha dicho a Reuters que la purga de gobierno ha dejado sin los mejores comandantes al país. En Berlín, la situación era de una declaración de la canciller alemana Angela Merkel. Aclaremos que canciller en Alemania es el jefe de Estado, no el ministro de Relaciones Exteriores. Y hablaba también de defensa, ¿no? Merkel reclamó una apuesta en conjunto, una respuesta de conjunto a los nuevos desafíos en un discurso ante el Pleno del Parlamento. Merkel aseguró que los alemanes nunca les ha ido tan bien como ahora y apostó al multilateralismo y reclamó una respuesta de conjunto a los nuevos desafíos globales. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. En su primera aparición pública tras el anuncio de que volverá a ser candidata para un nuevo mandato en 2017, la canciller alemana Angela Merkel garantizó que su país no se encerrará en sí mismo y que defenderá los valores de la economía social de mercado y la justicia social con sus aliados, la Unión Europea y Estados Unidos, frente al ascenso de los populismos. Recordó la positiva evolución económica del país en los últimos años y el incremento con prestaciones sociales y pensiones. A los alemanes, dijo, nunca les ha ido tan bien como ahora. Christdemokraten, auch Sozialdemokraten versprochen haben als Beitrag zur NATO, dass wir uns dem nähern. Pero la dirección tiene que ser clara. Lo que todos prometimos juntos con una contribución a la OTAN, no solo los demócratas cristianos, sino también los socialdemócratas, que nos acercamos a este objetivo y lo implementamos. Y luego el tema. Hay que luchar contra cualquier forma de terrorismo y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno alemán. Hay más de 4.000 juicios contra miembros del PKK, pero nuestro Estado de Derecho hace sentencias que la política no interfiere, por lo que estas normas estatales se cumplen. Pero el gobierno alemán, como todos los demás en Europa, está luchando contra el terrorismo, damas y caballeros. Pero esto no justifica los límites a la libertad de prensa, los arrestos de miles y miles de personas, por lo que debemos criticar claramente esto mientras al mismo tiempo mantenemos el diálogo con Turquía. Por supuesto que también mantener el diálogo con Turquía y también tenemos interés en cooperar de manera sensible con Turquía. Pero esto no excluye abordar claramente los signos alarmantes que hay allí. Mit der Türkei, denn wir haben auch ein Interesse daran, mit der Türkei in einer vernünftigen Art und Weise zu kooperieren. Das schließt aber nicht aus, dass das, was alarmierend dort zu sehen ist, klar angesprochen wird, meine Damen und Herren. Y luego, el infaltable tema de Siria. En Siria tenemos una situación que nos hace sentir ansiosos todos los días cuando ve lo que está sucediendo en Alepo. Eine Situation, die uns jeden Tag beklommen macht, wenn man das sieht, was in Aleppo passiert. Honestamente tengo que decir que hay demasiados indicios de que los hospitales y las instalaciones médicas están siendo bombardeados a propósito. Esto es internacionalmente ilegal. Debe ser procesado y el régimen de Assad tiene que saberlo. Y es muy lamentable que Rusia apoye este sistema, damas y caballeros. Und es ist sehr bedauerlich, dass Russland dieses Regime unterstützt, meine Damen und Herren. En este discurso ante el Parlamento alemán apostó por el multilateralismo, elogió el acuerdo de libre comercio con Canadá y admitió que no está contenta con la decisión del presidente electo de Estados Unidos de sacar a su país del acuerdo de la Asociación Transpacífico. París, obviamente, y el canciller Jean-Marc Ayrault, aquí sí, canciller es ministro de Relaciones Exteriores,
Dice, hoy en día alrededor de 1 millón de personas están sitiadas, según las Naciones Unidas, no solo en Alepo, no solo en Homs, sino en Ghouta y en Idlib. Esa es la realidad de la situación en Siria hoy, de la guerra total del régimen y sus aliados que se aprovechan de la incertidumbre en Estados Unidos para reunir muy rápidamente el grupo de los amigos de Siria en los próximos días en París. Luchar en el Consejo de Seguridad de la ONU hacia una resolución que condene el uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Ahora le llama régimen. Ya no son compradores de armamento francés ni nada de eso, ¿no? En suma, Francia convoca reunión internacional sobre la situación en Siria y también el tema se sigue tocando en otras latitudes. Ya estamos en Moscú. Lavrov, el veterano de los cancilleres del mundo, se reúne aquí con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. Recientemente hemos estado cooperando especialmente e intensamente en asuntos humanitarios de la crisis siria y la situación en el este de Ucrania. Apreciamos mucho su carácter tradicionalmente imparcial, honesto y despolitizado de las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja. A lo cual, Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, respondió. El impacto de estos conflictos corre el riesgo de desestabilizar más las relaciones internacionales, por lo tanto, es importante que tengamos la oportunidad de definir una cooperación que trabaje contra estos efectos desestabilizadores de los conflictos. Y agregó luego, estoy particularmente contento de estar aquí y de saber que tenemos fuertes interlocutores y buenas relaciones entre Rusia y el Comité Internacional de la Cruz Roja en la región en que el ministro mencionó, y en particular en Siria y el Medio Oriente en su conjunto. Pero también en Ucrania tenemos un socio fuerte en el desarrollo del derecho internacional humanitario y en la formación de una comprensión común de la importancia de este marco legal. Esto en agradecimiento de que Rusia coopera intensamente con la Cruz Roja en Siria y en Ucrania. Mientras tanto, en Ramallah, en el Medio Oriente, la margen occidental de Jordán, seguían los temas de la agenda. Esta es la residencia oficial de la Cancillería rusa, ¿no? La residencia protocolar, no el superedificio. Edificio de gran estilo, donde he pasado, bueno, ya estamos en el Medio Oriente, Ramallah, y estaremos en la margen occidental y en Jerusalén. Un miembro del Comité Central Palestino, Jibril Rajoub, ha dicho, los vientos de cambio golpean, mientras que los líderes palestinos del partido tratan de encontrarse, ¿no? Y dar declaraciones conjuntas. La política palestina no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. El presidente Mahmoud Abbas, el Sagrado Corán allí. Bueno, miembro del Comité Central Palestino, Jibril Rajoub. Este va a ser un congreso muy importante y crucial para que Fatah reorganice el movimiento, renueve la legitimidad del liderazgo del movimiento, aprobando un plan político. El desaparecido líder, otro líder envenenado. Eso no lo dice él, lo decimos nosotros. El próximo periodo debería ser como reorganizar todo el sistema político, incluyendo a la OLP y la AP. Esto es lo que va a suceder. Es decir, la OLP y la Autoridad Palestina. Luego Jibril Rajoub dijo, ¿quién es Dahlan? Dahlan no existe, Dahlan no es nadie y ya no es parte del movimiento, fue despedido. ¿Quién es Dahlan para seguir hablando de Dahlan como una solución? Esto es justo, esto es irreal, esto es irracional. Luego, Nasser al-Qudba, Comité Central Palestino, dijo, espero que los órganos directivos sean coherentes, ya sea el primer órgano, el Comité Central, o el segundo órgano, el Consejo Revolucionario. Espero ver una especie de mezcla apropiada entre los que ahora están en los órganos directivos y la nueva generación. Representantes de la nueva guardia, si así lo desean.
generation, representatives of the new guard, if you wish. Luego, el miembro del Comité Central Palestino, Nasser al-Qodda, dijo: la probabilidad está vinculada a poner fin a la división y recuperar la unidad, recuperar la franja de Gaza y llegar a un acuerdo real entre Fatah y Hamas y otras organizaciones políticas. Presidentes palestinos como Mohamed al-Yazini en Hanatown dicen: los que sufren todos los días la discriminación, los malos tratos, las difíciles situaciones donde los ponen bajo presión. Espero que la convocatoria de este Congreso sea un paso adelante. Esperamos que las decisiones que se tomarán en este Congreso serán a favor de los miembros de Fatah, de los palestinos y a favor de la causa palestina. Otro residente de Ramallah, Siyad Yunis, dice: ahí está la bandera. Esperamos que tomen decisiones a favor del país. Eso es lo que esperamos. Los vientos de cambio golpean suavemente mientras que los líderes palestinos del partido se encuentran en este Congreso, ¿no? Mientras tanto, en Haifa y en Jerusalén, el Bibi Netanyahu vuelve a ser noticia. Y volvió con el tema recurrente, ¿no? El fiscal general ordena investigar al entorno de Netanyahu por un escandalazo en la compra de submarinos a Alemania. La seguridad de Israel requiere la compra de submarinos y la renovación de la flota submarina, que son sistemas de armas estratégicas que aseguran el futuro y, le digo, la mera existencia del Estado de Israel para las próximas décadas. La única consideración que me llevó a comprar los submarinos es la única consideración que siempre me lleva. Esto, seguridad y ninguna otra cosa. Bueno, el hecho es que la compra a los astilleros ThyssenKrupp ya han entregado 6 sumergibles de la clase Dolphin a las fuerzas navales, que eventualmente podrían lanzar misiles con cabezas nucleares, ¿no? Y esto ahora se vuelca contra la credibilidad de Netanyahu, que habría recibido algunos favorcitos bajo la mesa por la compra de estos submarinos. ¿De dónde viene esto? Este era el momento en que le recibía uno de ellos, ¿no? Se mostró un correo electrónico de un alto cargo del Ministerio de Defensa del 22 de julio de 2014 en el que se documentaba la vinculación del abogado del primer ministro con la naviera alemana, así como supuesto interés del mandatario en la operación. El abogado David Shimron, que representa a la compañía alemana, me ha llamado para saber si había paralizado el proceso de adjudicación a fin de poder negociar con su cliente tal y como nos lo solicitó el primer ministro, decía un texto en un email que publicó el diario Haaretz. La Marina israelí ha adquirido en los últimos años 6 submarinos de la clase Dolphin de los astilleros alemanes ThyssenKrupp. Y esto parece que ha tenido alguna contraparte bajo la mesa para el señor Bibi Netanyahu. Submarinos de última generación, fabricados en Alemania, pero que además tienen la posibilidad de lanzar misiles, y esos misiles son el tema. No se trata simplemente de lanzar torpedos, sino lanzar misiles. ¿Y qué llevarían como cabeza de guerra? Ahí está la gran interrogante. Pero la otra interrogante es, ¿qué recibió Netanyahu bajo la mesa para la compra de estos submarinos? Otra vez Netanyahu sigue siendo noticia y no de las más optimistas, por decirlo de una manera eufemística. Bueno, no veo en los noticieros anunciados en los satélites, ni en los noticieros, ni en los monitores de nuestro servicio, algo que supere la pauta que tenemos. Si así fuera, bajaríamos de inmediato eso y lo comentaríamos para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Un país, un hecho y nuestra hipótesis. ¿Quién la sostiene? ¿Quién se opone?
¿Qué mueve los hilos detrás de cada historia, cada proceso, cada conflicto? Ante tantas preguntas buscaremos ponerle el punto en la I. Acompáñenos. Todos los lunes, solo por Telesur. Inicia una lucha para mí muy importante. Momento de construir junto con la Asamblea Popular del Pueblo un gobierno popular. Un pueblo decidido ante toda circunstancia se niega a ser silenciado. A 10 años aquí en Oaxaca de la APO, pues hoy vemos que sigue la resistencia, sigue la lucha. Documentales Telesur presenta en estreno New Tatún, El Pueblo Manda. Sábado. Solo por Telesur. Múltiples elementos determinan las coyunturas que mueven al mundo hoy. Desde la plataforma web en inglés de Telesur, el reconocido periodista pakistaní Tariq Ali conduce un espacio para evaluar el acontecer político internacional. Acceda a un análisis profundo de los temas que definen la actualidad. Descubra las estrategias mediáticas implementadas para promover la agenda imperial y conozca las expresiones artísticas que desafían el orden impuesto. The World Today. Domingos, solo por Telesur. Con más acontecimientos en pleno desarrollo. Nos han oído decir muchas veces que el drama de la guerra de Corea no cerró, nunca hubo un tratado de paz, solo un armisticio en el paralelo 38. Y el tema ahora es que las otras potencias de esa zona, potencias navales y aeronavales, toman posiciones. Y desde luego, para los intereses de las potencias occidentales que estuvieron ocupando bastante allí después de la Segunda Guerra, Corea del Norte es un duro hueso atravesado en el intento de tragar cosas que no son tragables por los generales y los almirantes de las potencias occidentales, ¿no? El hecho es que ahora Corea del Sur, es decir, la Corea pro-estadounidense, pro-occidental, por decirlo de alguna manera, y Japón, van a intercambiar información estratégica, inteligencia, intereses, para ver qué está haciendo y cómo puede alterar su seguridad Corea del Norte. No olvidemos que Corea del Norte salió derrotando a las grandes potencias occidentales, ¿no?, en la guerra de Corea. Si no, no hubiera sido el paralelo 38. No pudieron con ella. Ni los grandes generales de 4 estrellas, que fueron los héroes de la Segunda Guerra, no pudieron. Pero esto se recalienta otra vez, y esto nos plantea varios enfoques con los acontecimientos en pleno desarrollo, porque desarrollar tecnología nuclear, Corea del Norte tiene misiles y lo ha demostrado, preocupa a mucha gente, ¿no? Ahora, hay otros que no quisieran verse inmersos en otro escenario de guerra allí. Corea del Sur y Japón firmaron un acuerdo de intercambio de información militar precisamente sobre Corea del Norte. El ministro de Defensa surcoreano, Han Min-koo, y el embajador de Japón ante Corea del Sur, Yasumasa Nagamine, firmaron oficialmente el Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar, según sus siglas en inglés GSOMIA. Primer pacto militar entre los dos países vecinos en el Ministerio de Defensa de Seúl fue esto, ¿eh? Mucha gente tensa, y este hombre decía, esto es inimaginable, ¿cómo puede Corea del Sur firmar un acuerdo con Japón? Aquellos que nos hemos sacrificado por nuestro país están llorando lágrimas sangrientas en sus tumbas. Kim Jong-dae, miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, el acuerdo significa que toda la inteligencia que hemos recopilado con el radar THAAD
será compartida con Japón y nuestro país se convertirá en el puesto avanzado del sistema de defensa antimisiles de Japón. Luego un manifestante decía, hagan lo que hagan, esto no es bueno para Corea del Sur. Esto es bueno solo para Japón, para Estados Unidos, y no lo necesitamos. El acuerdo obliga a Corea del Sur a unirse al sistema de defensa antimisiles usado por Estados Unidos contra China y Rusia y sin el sistema THAAD. 중국과 러시아를 봉쇄하기 위한 이런 MZ 체계에 한국이 종속돼 들어가는 거고. Ni el sistema THAAD ni el acuerdo de intercambio de información militar deben ser aprobados. No queremos estas complicaciones, dicen. Y este hombre, con la bandera de Japón, estaba creando ahí un problema. Cancillería China, Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su vocero, Geng Shuang, dice en la rueda de prensa de hoy. Qué parecido este podio al de Washington, ¿no? Barnizado y gris arriba. Los países relevantes han mantenido una mentalidad de guerra fría y una mayor cooperación en inteligencia militar, lo que aumentará la oposición y la confrontación en la península de Corea. Esto agrega un nuevo elemento inseguro e inestable al noreste de Asia que no cumple con la tendencia de desarrollo pacífico. No está en línea con los intereses comunales de los países de la región. Característico edificio espectacular de la Cancillería. China responde al pacto de intercambio de inteligencia entre Japón y la República de Corea de esta manera contundente, pero discreta, porque es toda una potencia, ¿no? No tiene por qué gritar. China pidió hoy miércoles que Japón y la República de Corea respeten los intereses de seguridad de los países de la región en sus acuerdos de cooperación militar. Y en eso también hubo reacciones en Washington, como cabía esperar. Mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, afirmaba que esta actuación exacerba la hostilidad en la península coreana, Geng describió el pacto como el resultado de la mentalidad de la Guerra Fría e indicó que agravará la hostilidad y la confrontación en la península coreana y añadirá inseguridad e inestabilidad al noreste de Asia. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, declaraba hoy: creo que es justo decir, a través de la JCCT, hemos hecho avances en la promoción del comercio y el comercio entre nuestras naciones. Pero los retos políticos siguen siendo un problema en nuestra relación. Los negocios con China, los crecientes vientos de frente están obstaculizando el crecimiento continuo. Nuestras empresas y las empresas necesitan ver en China más reformas y reequilibrar aún más la economía, incluyendo el proyecto de la propiedad intelectual. Michael Froman, representante de Comercio de Estados Unidos, decía: como esta es mi última actuación en la GCCT, quiero enfatizar la necesidad de mantener la relación entre Estados Unidos y China a la altura de los fuertes obstáculos del populismo y del proteccionismo que están soplando en todo el mundo. Nuestros dos gobiernos tienen menos de 2 meses para reforzar y fortalecer esta relación para que pueda sobrevivir a través de las aguas inexploradas que quedan por delante. Siempre tendremos diferencias, los dos principales socios comerciales siempre lo hacen. La prueba de la relación no es si tenemos diferencias, sino cómo tratamos con ellas y las superamos. Las reuniones de esta semana nos dan la oportunidad de hacer progresos concretos. El Consejo de Estado chino, a través del viceprimer Wang Yang, dice: cuando los dos presidentes se reunieron en Hangzhou en septiembre, presentaron requisitos claros y altas expectativas. Hace unos días, a través de la reunión en Lima, hicieron nuevas instrucciones para la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos. Estamos dispuestos a trabajar con los Estados Unidos para implementar el acuerdo de los dos presidentes y lograr los siguientes 3 objetivos de política en este tratado. En primer lugar, gestionar adecuadamente las áreas de diferencia de modo que China y Estados Unidos se entiendan. Las relaciones económicas y comerciales se transitarán sin problemas a la próxima administración. China estudiará activamente las demandas legítimas de los Estados Unidos. Y también esperamos que Estados Unidos tome en serio
las preocupaciones de China en asuntos tales como el cumplimiento de sus obligaciones bajo el artículo 15 del Protocolo de Estabilidad de China. Viceprimer ministro de China optimista sobre las perspectivas. Y el Dalai Lama visitará a Trump en una movida para tratar de calmar el tema con China, ¿no? El Dalai Lama dice: a veces me siento durante la elección el candidato que tiene más libertad cuando se expresa. Una vez que son elegidos teniendo su responsabilidad, entonces tienen que decirle su visión, sus obras de acuerdo a la realidad, y no tengo preocupaciones. Creo que a continuación, este año algunos problemas para ir a Estados Unidos. Estoy deseando ver al nuevo presidente. El Dalai Lama espera reunirse con Donald Trump. Y dijo: el 14º Dalai Lama es un exiliado político que bajo el pretexto de la religión se ha dedicado a las actividades separatistas anti-China en el extranjero durante mucho tiempo y se presenta como un líder político, pero no se queda en el templo concentrándose en practicar su religión, sino que viaja alrededor del mundo tratando de encontrarse con líderes extranjeros, tratando de destruir las relaciones entre China y estos países. Y esperamos que la comunidad internacional pueda ver aún más a través de la naturaleza separatista de la China y del Dalai Lama y manejar apropiadamente y discretamente los temas relacionados con el Tíbet. ¿Quién decía esto? El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que esta vez es un nuevo joven, Geng Shuang. Siempre que habla el Dalai Lama, que espera reunirse además con Donald Trump, siempre que el monje de 81 años afirma que siempre ha considerado a Estados Unidos como la nación líder del mundo libre y afirmó que no le preocupan las declaraciones que hizo Trump durante la campaña electoral, le responde la Cancillería china y lo hace a través de este vocero. El 14º Dalai Lama es un exiliado político y bajo el pretexto de la religión se ha dedicado a actividades separatistas anti-China en el extranjero. Esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y se presenta como un líder político, no como un líder religioso. Debería quedarse en el templo, concentrándose en practicar su religión, en lugar de viajar alrededor del mundo, tratando de encontrarse con líderes extranjeros y destruir las relaciones de China con otros países, o al menos intentarlo. Cambiamos y estamos ahora en Yakarta, Indonesia. Solemne situación. Primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, viene a reverdecer viejos e interesantes vínculos. El primer ministro holandés se reúne con el presidente de Indonesia en Yakarta. Mark Rutte y Joko Widodo mantuvieron conversaciones para fortalecer las relaciones bilaterales el miércoles 23 de noviembre. Rutte está en una visita de 4 días a la nación más grande del sureste de Asia. Los dos países firmaron una serie de memorandos de entendimiento sobre comercio, infraestructura, educación y medio ambiente. Durante la reunión bilateral se debatieron una serie de cuestiones. Indonesia y los Países Bajos, como el presidente ya destacó, enfrentan el mismo tipo de desafíos, incluyendo el terrorismo, los terroristas extranjeros, los efectos de las temperaturas violentas, el nivel del mar que está subiendo, la necesidad de una producción sostenible de alimentos. El presidente y su delegación han tocado todos estos temas. En la bilateral hemos llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que unen a los Países Bajos e Indonesia, dijo Rutte, después que concluyó la reunión. Protocolo muy adecuado a las circunstancias. Y en este sentido, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, después de la firma de los acuerdos bilaterales, hizo declaraciones muy optimistas en cuanto a recuperar las tradicionales buenas relaciones entre ambos países. Intercambio de protocolos y documentos. Habla el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. Indonesia and the Netherlands, as the President already highlighted, face the same kind of challenges. Indonesia y los Países Bajos, como el presidente ya destacó, enfrentan el mismo tipo de desafíos, incluyendo el terrorismo y los terroristas extranjeros, los efectos de la subida de las temperaturas, los efectos de la subida del nivel del mar y la necesidad de una producción sostenible de alimento. El presidente y su delegación y yo concluimos una vez más que hay muchas cosas que tenemos en común y que unen a Indonesia y a los Países Bajos. President Widodo and I look forward
El presidente Guaidó y yo esperamos mejorar nuestros lazos y vemos muchas oportunidades para hacerlo. Y por eso he venido aquí con una gran delegación gubernamental y con representantes de instituciones importantes. 110 empresas de sectores que van desde el agua y la infraestructura marítima, el clima, la gestión de residuos, las ciencias de la vida y la salud y la horticultura están representados conmigo acá. Una idea de la fluidez. Estamos en la Casa de Gobierno en París y cuando el presidente baja a la explanada es porque le da mucha importancia a quien está recibiendo. Primer ministro de Quebec, nada menos, la parte francoparlante de Canadá, Philippe Couillard. Hubo una bilateral importante. Hollande y el primer ministro de Quebec, Couillard, se reúnen en París. Y François Hollande, el mes pasado, dice, la Unión Europea y Canadá firmaron un acuerdo de libre comercio que tiene como objetivo generar empleo y crecimiento, aunque todavía debe despejar unos 40 parlamentos nacionales y regionales en Europa en los próximos años para entrar plenamente en vigor, ¿no? Si esto requiere. La prensa siempre está a la derecha bajando y está dispuesto a declarar el hombre, un québécois, ama hablar francés. Y aquí está. Siempre es un verdadero placer para mí reunirme con el presidente de la República, que encarna esta importante, directa y privilegiada relación entre Francia y Quebec, que se construyó sobre nuestra historia, pero que ahora también abre nuevos horizontes en el ámbito digital. Y la inauguración del Instituto Marítimo Francia-Quebec en Rimouski es una excelente noticia. Es una nueva fuente de trabajo conjunto y también hablamos del Acuerdo de Libre Comercio Europeo. Todavía nos quedan algunos pasos por delante. En particular, la votación en el Parlamento Europeo, su puesta en práctica provisional, creo que estamos de acuerdo en que el acuerdo es bueno para nuestro pueblo, porque se basa en sociedades muy similares en términos de valores políticos, sociales y otros. Nos dirigimos juntos a Madagascar para la próxima cumbre de la francofonía, es decir, los países de habla francesa. Continuaremos nuestro trabajo allí. Quebec ya propuso una resolución sobre la radicalización y cómo prevenirla, que es ampliamente apoyada. Et après, ce sera aux oppositions de dire aux Québécois pourquoi c'est si important de continuer à en parler. Habló sobre la ley del Parlamento de Quebec sobre neutralidad religiosa. El Canadá angloparlante es protestante, el Canadá francés es católico, ¿no? Si los proyectos de ley se corresponden con nuestra posición, siempre fue nuestra posición, se adaptará y después será la oposición la que explique a los quebecuas de qué manera pueden hablar de ello, ¿no? Y sobre alegaciones de abuso de mujeres indígenas por la policía, después que los fiscales decidieron no ponerles cargos, es la investigación judicial que acabamos de concluir para comenzar otra, daría el mismo resultado y más decepciones y frustraciones. Vamos a dinamizar las relaciones entre las instituciones públicas y las primeras naciones, es decir, los pueblos indígenas de Canadá. La policía, sí, también los servicios sociales y la administración judicial. Escuchen el ruidito. Eso es típico de la explanada, ¿no?, de la Casa de Gobierno. Y ahora estamos en la calle más corta de Londres, Downing Street. El número 10, primer ministro, que se va caminandito, apenas tiene 50 metros esta calle, ¿no? El número 10 no tiene llave, siempre está impecable porque tienen dos puertas y cuando uno se pone un poquito rarita, ya la cambian por otra. La jefa de gobierno sale y no declara. ¿Por qué nadie puede cruzar la calle? Porque está prohibidísimo. Están hablando desde la gran instalación oficial al otro lado de la calle. Nadie pone un pie en esa calle, a menos que tengan autorización especialísima. Y ahí va con la discreta escolta, saliendo hacia Hyde Park. En el 11, el 10 le dijimos ese gobierno. Y el 11 es del hombre que maneja los dineros, el ministro de Hacienda. Y el que lleva el tradicional maletín rojo, que lleva como 100 años llevando el presupuesto cuando está listo. Aquí en Londres el tema es fluido. Menos crecimiento y más deuda. Primera factura que pasa a los numeritos de Inglaterra después del Brexit, después de la salida, ¿no? El ministro de Finanzas británico, Philip Hammond,
que está en el número 11, el que les decía, el vecinito del 10. Philip Hammond reconoció hoy ante el Parlamento que como consecuencia del voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, se va a ralentizar el crecimiento económico, al tiempo que subirán los precios y se incrementarán las deudas. Él mismo ha presentado este miércoles el primer presupuesto de la era Brexit, que dibuja un panorama económico preocupante, con más deuda y menos crecimiento. Ahí tiene que ir a rendir cuentas al Parlamento. El Brexit no ha resultado por ahora. Es un cataclismo pronosticado por el gobierno de David Cameron. Los bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo de Europa, sin duda van a zarandear la economía del Reino Unido, país que se ha creado un problema innecesariamente, problema que no tenía. El crecimiento del PIB se contrae respecto a lo previsto especialmente el año que viene, cuando va a caer un 1,7% frente al estimado crecimiento del 2,2% del pasado marzo. El endeudamiento en Inglaterra aumenta. La deuda pública está en el 87,3% del Producto Interno Bruto y llegará al 90,2% en 2018. Para tratar de estimular la economía tiene un panorama incierto. El Reino Unido, la economía tiene muchas preocupaciones, pedirá prestado en esta legislatura, oigan bien, 122.000 millones de libras más de lo que se preveía, que ya eran 143.200 millones de euros. El anterior responsable de la economía, el liberal George Osborne, se había fijado como objetivo alcanzar el superávit fiscal en el 2020. Y ese objetivo ha volado tras el Brexit. Hammond asumió que no se cumplirá. De hecho, en este año habrá el equivalente a 24.600 millones de déficit. 24.600 millones de déficit. Así que el Parlamento, ¿qué dice? Aunque lo veamos de una gran altura, la cosa está que arde y salen las térmicas ascendentes de ahí. Se limitó a decir con buenas palabras que la consolidación fiscal sigue figurando entre los objetivos del gobierno. Santiago de Chile. La escuela prusiana sigue en evidencia. El presidente de China llega a Chile para visita de Estado. Y este es el gran despliegue de honores. El presidente Xi Jinping llegó hoy por la tarde a Santiago para iniciar la visita de Estado en este país de América Latina. Chile es la tercera escala de la gira del presidente chino por América Latina, la cual ya lo llevó a Ecuador y a Perú. Casi nada las medidas de seguridad, ¿no? De acuerdo con un discurso pronunciado a su llegada, Xi elogió a Chile y lo describió como un país importante de América Latina. El presidente dijo que Chile, el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China, ha sido el primero en muchas ocasiones para desarrollar las relaciones con China. Himno de la República de Chile frente a un reconstruido Palacio sede del Ejecutivo y ahora el himno de China. Me imagino que Pinochet se debe estar revolcando en la tumba porque esta se llama El Oriente es Rojo. Pero es el himno de China comunista. El Oriente Rojo es la que usan como marcha de protocolo en la alfombra roja y esta es la que usan en Chile. Muy prusiana también. Desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 46 años, las dos partes han profundizado su confianza política mutua y han cultivado una cooperación e intercambios integrales y fructíferos. Guardia de Carabineros, uniforme de gala. Buenas tardes, señor presidente.
El hombre dijo: mi visita en esta ocasión reforzará la amistad tradicional y profundizará la cooperación en beneficio mutuo. Ciertamente, una interesante y muy oportuna jugada geopolítica, y el Pacífico recobra la importancia que eventualmente en las del lejano Oriente pueda perder el Atlántico, ¿no? Sobre este particular no hay duda. Muy fluidas situaciones de relaciones internacionales en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos cuando ella, la única que tenemos y la que hay que cuidar, haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, siempre Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel canal 5 en el que empezamos la transmisión de la información vía satélite, fuimos los primeros en todo el hemisferio occidental, con el único satélite de uso civil que llegaba desde Europa, ¿no? A las 2 de la tarde, la hora en que todo el mundo veía telenovelas, porque era la hora de descanso del ama de casa o el personal de servicio. Y rompimos todo. Nos pusimos en primer lugar y aquello fue un extraordinario fenómeno, que es el comienzo de la historia. Por eso decimos que aquí finaliza Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Donde quiera que se encuentren, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.